Hoy, pues, los hemos invitado, tenemos un ciclo de tres conferencias, una que tiene que ver con la lengua Murui Huitoto. La invitada es Lilia Magdalena González Escarpeta. La lengua Murui pertenece a la familia Huitoto y es hablada en los ríos del Caquetá y Putumayo. El pueblo Murui Murinam, conocido entre la población mestiza como Huitotos, es uno de los dos pueblos indígenas más originarios del departamento del Caquetá, provenientes del departamento del Amazonas. Están ubicados en el municipio de Sucano, sobre la zona baja y alta del río Caquetá. Lilia Magdalena González Carpeta, ella es administradora de empresas, actualmente está realizando maestría en ciencias de la educación con énfasis en lengua castellana y ha realizado un trabajo dentro de la especialización que está realizando de la maestría, y por eso la hemos invitado para que nos cuente esta experiencia de la lengua Murui Huitoto en el Caquetá. Bienvenida, Lilia Magdalena, y muchas gracias por aceptar la invitación. Ok, bueno, muy buenas tardes. Yo hago una pequeña corrección a la presentación que hace el señor Ricardo. Yo soy administradora pública, no administradora de empresas, pero no hay lío. Bueno, quería mostrarles esta foto. Es una foto muy linda, es una niña, se llama Lina Fernanda Garay, del resguardo Huitoral, Solano, Caquetá. Es una niña muy toto. Es una imagen espectacular y está dándole la vuelta a muchas partes del mundo. Varios aeropuertos están en cuadros, en pinturas. Bueno, la charla se trata de lengua huitoto o muruihuina. ¿Cómo vamos a hacer la charla? Vamos a hacer en unos 4 momentos prácticamente. Primero, una contextualización, algo parecido a lo que realizó el señor Ricardo hace un momento. Y segundo, estado de la lengua, del estado actual de la lengua huitoto. Y la cuarta, pues son las acciones del Estado colombiano para preservar las lenguas nativas, entre ellas la lengua huitoto. El origen del pueblo huitoto, vamos a hablar así, pues como una forma muy sintetizada de la generalidad del pueblo huitoto. Tiene su origen en la chorrera Amazonas, de acuerdo a la cosmogonía y a su mitología. Ellos vienen de la Vía Láctea, cayeron a la tierra en forma de una serpiente, por eso para ellos es muy importante dentro de su cultura la anaconda. Esta anaconda cayó y luego, más adelante, los primeros abuelos salieron desde la tierra, desde el centro de la tierra, porque ellos lo consideran así, que el árbol de donde salieron los primeros abuelos está ubicado en el centro de la tierra, por eso ellos se hacen llamar gente de centro. Les recomiendo ver la película El abrazo de la serpiente. Si se mira El abrazo de la serpiente, es una película que documenta bastantes ámbitos de la cultura huitoto y es un audiovisual muy interesante. Aquí, como les estaba contando, la palabra huitoto viene de los blancos o mestizos. No viene propiamente de los indígenas, del pueblo indígena, sino que fue un tercero que se lo asignó. Y parece ser que viene de la voz caribe y que significa enemigo o esclavo. Entonces, digamos, los contrarios a esa población, para referirse a ellos, le decían huitotos. Entonces, así se quedó durante mucho tiempo que se ha denominado huitotos, y esa palabra significa enemigo o esclavo. Por esa razón, ellos dentro de sus ancestros, pues han averiguado, han indagado
y encontraron que ellos están en el centro de dos culturas, que una está en el occidente y la otra está en el oriente. Entonces ellos se consideran que están en el centro, los del occidente se llaman Murui, los del oriente se llaman Minari. Entonces hacen la contracción de las dos palabras y han decidido que los llamen y ellos mismos hacerse reconocer como pueblo Murui Muina. Sin embargo, esta connotación es muy difícil de dejar. Hay documentos ya en el Ministerio del Interior, pero ellos pues desde hace muchos años están siendo reconocidos como pueblo Huitoto. Entonces, para cambiarlo se necesita todo un proceso de incidencia de parte del mismo pueblo y pues no es fácil. Digamos, dentro de ellos también hay ciertas controversias por el nombre. Entonces, pues están en eso. Digamos que dentro del pueblo, internamente ellos quieren y han decidido eso. Vamos a hacer Muro y Muina. Ya no queremos que nos denominen más como pueblo Huitoto por el origen de la palabra Huitoto. Como explicaba el señor Ricardo, ellos están ubicados en la región del Medio Río Caquetá, entre Amazonas y Caquetá Putumayo. Comparten territorio con los Nomuya, Miraña, Bora, Minane y Antoqui. De acuerdo a su cosmovisión, a su mitología, son hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Ellos son grandes mambeadores, son de la cultura del mambe. En esta imagen pueden ver un pilón de los que utilizan para picar la coca. La coca es la hoja el mambe, perdón, es la hoja de la coca que se pica hasta pulverizarla y luego la introducen en en un lado de su boca y con la saliva entonces va produciendo una sustancia y pues eso produce un efecto de potencializador de la memoria y es una cultura pues que utilizan bastante el mango. También el ambil es un producto sacado de la hoja, de la ceniza de tabaco y sal vegetal o sal de potasio. Esta es la ubicación. Acontecimientos históricos. Lamentablemente el pueblo Huitoto es uno de los pueblos que más fue afectado a finales del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, gran parte del siglo XX, por diferentes tipos de violencia, entre ellos la violencia por la bonanza de la quina, la bonanza del caucho, la bonanza de la coca, grupos al margen de la ley de todas las especies. Aquí en la imagen tenemos una foto, una fotografía de la Casa Arana. Esa casa pues es emblemática y trae muchísimos malos recuerdos a la memoria histórica del pueblo Huitoto, porque los exterminó, por poco los exterminó. Después de ser más de 40.000 personas, quedaron aproximadamente 13.000. Eso es lo que dicen los historiadores. En la literatura indígena se encuentra eso. Ahora la Casa Arana, después de un debate de concertaciones, de diálogos entre ellos mismos, porque hubo 100 años de silencio. Después de esos 100 años de silencio entre el mismo pueblo, y decidían, o pues estaban en la decisión de bloquear totalmente ese mal recuerdo o qué iban a hacer con eso. Entonces decidieron dejarlo como una memoria, no para que se repita, sino para que nunca más se vuelva a repetir.
y en ese momento funciona una institución educativa allá que se llama Casa del Conocimiento. Es patrimonio cultural. Y como les estaba contando, lamentablemente por esas intervenciones de la Casa Arana, la compañía cauchera que llegó y exterminó a muchas poblaciones y pueblos indígenas allá en esa zona de Caquetá, zona Putumayo. Ellos se vieron diezmados totalmente. ¿Qué afectaciones tuvo para la cultura? Muchísimas. Fueron tanto como para la pervivencia física como cultural. Esta barbarie es conocida como un genocidio por parte de esa empresa cauchera. Las otras afectaciones fueron el hecho de que los niños, al quedarse solos, tenían que buscar refugio y en eso pues la religión católica contribuyó bastante creando orfanatos. En 1935 se creó el orfanato de la Chorrera, en 1940 la misión de San Rafael de Encanto, en 1951 la prefectura apostólica del Amazonas. Se crearon estos orfanatos, pero ellos le prohibían totalmente practicar su lengua nativa y los maltrataban porque decían que esas eran lenguas diabólicas. Entonces los niños no pudieron volver a repetir su lengua y muchos de ellos la olvidaron durante mucho tiempo. Algunos la aprendieron porque llegaron, digamos que de unos 10 años allí a esos orfanatos, entonces ya traían su lengua adquirida por los padres, pero dejaron de practicarla. Yo conozco un profe, el profe Custodio Coinama, es pensionado, licenciado en lingüística, y es pensionado, y él me ha mostrado las cicatrices en la espalda. Cuando él tenía 9 años, estuvo ya en el orfanato de la Chorrera. Y pues cuenta que las religiosas le maltrataban de una manera atroz para que no repitiera palabras en lengua huitoto. Otro factor que ha impedido la transmisión de las lenguas fue que con la llegada de los colonos a la zona, el español fue el idioma utilizado como lengua franca. Entonces, pues las personas que sabían el huitoto no podían comunicarse. El español era la oportunidad o el lenguaje que debían utilizarse para comunicarse y hacer sus transacciones comerciales y lograr comunicarse. Entonces, eso llevó también a que se perdiera la transmisión de la lengua. Y las uniones multiétnicas. El pueblo huitoto es un pueblo exógamo. Ellos no se casan con personas de su mismo clan, de su misma tribu, entonces buscan la pareja de otro clan, de otro pueblo. Entonces eso hace que la lengua se vaya perdiendo. Si la madre es muy toto, pero se ha casado, por ejemplo, con un bora, pues la posibilidad de que la lengua huitoto sea transmitida al niño tiene bastantes probabilidades, porque la madre pues es la que tiene mayor presencia con el niño de pequeño y esa es una oportunidad que tiene para enseñarle la lengua, para transmitirse. Pero cuando, por ejemplo, es un hombre que se casa, por ejemplo, con una chica o una indígena del pueblo Nonuya o del pueblo, bueno, cualquier otro pueblo, entonces, pues, ahí se va perdiendo la lengua huitoto. Según el Atlas de Lenguas en Vía de Extinción de la UNESCO, la lengua huitoto se encuentra en grave peligro de extinción. Se considera que está en grave peligro de extinción cuando tiene
menos de 10.000 hablantes. La lengua huitoto pues tiene muchísimo menos de 10.000 hablantes, por eso está en grave riesgo de exterminio. La familia lingüística huitoto, el, el, el idioma huitoto es una familia lingüística, de acuerdo a los especialistas, a los lingüistas, tiene 4 dialectos: Nípode, Nica, Nica y Bue. Es una lengua ágrafa, no tiene escritura. La escritura que se hace en Huitoto es una adaptación que hizo el Instituto Lingüístico de Verano. La gran mayoría de los fonemas de la lengua Huitoto son culturales. Y ellos utilizan el alfabeto castellano, el alfabeto que nosotros utilizamos, el alfabeto del español. ¿Y cómo se transmite y cómo se adquiere la lengua huitoto? Según el licenciado Custodio Hugnama, el habla huitoto se aprende directamente de la madre. La mujer es el epicentro de todo el desarrollo del pueblo huitoto. Tengo acá unos audios de 2 personas que he entrevistado en mi proyecto de investigación, de cómo se transmite la lengua en territorio y cómo se transmite la lengua en contexto urbano, porque son 2 circunstancias totalmente diferentes. Cómo se transmite en territorio nos lo va a contar el joven líder de Puerto Sahara, Los Monos, Sergio Ruiz Angulo. Ellos acostumbran tener el nombre en castellano y el nombre en huitoto. En el caso de Sergio, él se llama Fueina en huitoto. Y en contexto urbano, la gobernadora del Cabildo, Monaya Winaima de Florencia, Caquetá, Luz Meti Patiño, ella nos va a contar cómo, pues un poco la situación que viven acá en el tema de la transmisión de la lengua, y el nombre de ella es Safiana. Pero ya comienza a aprender ya la lengua castellano propia de Bambiari. Digamos, ya le entra una... Viejo mame que hibu y cuena ma. Que en el muro y todo con el declaro bene muy dos ya como ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Ruiz Angulo, vengo de la comunidad de Los Monos, pertenezco al pueblo Huitoto, que está sentada en el centro del mundo. Tradicionalmente compartimos diferentes formas de hablar y de dialectos. Soy una persona que ha aprendido a hablar la lengua desde muy temprana edad y me ha quedado un poco como duro poder aprender el español. En estos momentos estamos trabajando en el mejoramiento y en el acomodamiento de nuestras lenguas que son originarias del territorio. De haya en la maque white de noveno moare ñuari cajone académica mita na naga uruque naga hito comune uri jana ka wai mita ñua joyce que ave hira bieta no de que be bisikimo ñuere así que uño llena jaemo kairi iga bien así. Bueno, entonces para aprender la lengua tradicional en estos tiempos es necesario utilizar la metodología original. Y la metodología original de nuestros ancestros consiste en que la lengua se transmita de generación en generación, pero con unos conocimientos desde la familia, inducidos desde la familia. Entonces, el niño antes de que nazca, el papá ya le habla al niño en el estómago, digamos, cuando el niño está en la vientre de la madre, el padre ya le empieza a hablar en idioma, o sea, desde que se engendra, lo va hablando y lo va formando, y cuando nace, ya nace llorando en idioma, en nuestra lengua, así viene naciendo, entonces cuando es grande ya no le queda hablar la lengua, sino que es el espacio de aprender la lengua, es el querer del papá y de la mamá, es transmitirle sin importar en el espacio donde estés.
porque esto es antes de que nazca el niño, hasta incluso antes de que el niño tenga uso de razón, ya el papá le está transmitiendo eso de acuerdo a los trabajos que él haga, ¿sí? Si en este caso yo nací en la selva, con el monte, en las montañas, pues allá, obviamente, lógicamente a mí me enseñan la lengua de acuerdo a las chagras, a las pescas, a ir a cacería. En este caso, pues en las zonas urbanas, o sí, así como las cabeceras municipales y departamentales, pues no interviene nada. Antes se fortalecería porque también igualmente acá los niños nacen de la madre. Entonces está ese espacio para ir transmitiéndole eso, ¿sí? Pero entonces el niño nacería ya es contextualizado de acuerdo al entorno, ¿no? Entonces, sí, entonces el aprendizaje para los niños que están en las ciudades se recomendaría mucho es el apoyo por parte del papá y la mamá. Sí, y enseñarle a traducir las cosas que estén a su alcance y a su alrededor, y las cosas culturales propias en un momento dado, pues que se pueda vivir en territorio, entonces allá se le concreta más las cosas, porque la verdad en esta parte urbana el contexto es diferente a nuestra realidad tradicional. Es muy importante que todos los niños vayan conociendo partes básicas de nuestra cultura y nuestra lengua. Mi nombre es Luz Melli Patiño, gobernadora de un cabildo indígena en el municipio de Florencia. Soy gobernadora hace 5 años. Un cabildo indígena en el municipio de Florencia es Plazao. Soy del clan Achote, soy del pueblo Huitoto. Vivía en Puerto Sábalo Los Monos y allí tuve 4 hijos, 2 de ellos son varones, 2 mujeres. La cultura nuestra del pueblo Huitoto es un trascender de saberes que lo hacemos desde que somos niños. Para nosotros la pedagogía es la chagra, la pesca, los sitios donde vamos, los sitios sagrados, nuestros ríos, perfectamente, porque allí es donde nosotros aprendemos esa oratoria que hay de mi pueblo. En este momento, para nosotros es grande los que todavía mantenemos nuestra lengua materna. Los chicos están perdiendo hoy en día porque estamos dentro del contexto de ciudad, y en el contexto de ciudad los niños no tienen sus escuelas étnicas, entonces ellos están yendo a colegios no étnicos, y ahí es donde se pierde totalmente, porque los niños están aprendiendo a hablar solamente el español, aunque eso es una transmisión de saberes a través de los padres, pero hoy en día cambia la situación de vida de las comunidades indígenas que están dentro del contexto de ciudad, porque ya no van a la chagra, sino van a los trabajos que consiguen en los diferentes espacios cuando ellos tienen para sostener a su familia. ¿Cómo aprendí la lengua materna? La lengua materna la aprendí muy niña, siendo una bebé. Mi madre me llevaba a la chagra, y en la chagra pues se hacía toda la abreviatura nuestra, donde nosotros las comunidades empezamos a arrancar yuca, y la mamá le empieza a uno a contar cómo se llama cada elemento que está en la chagra. Y no tanto eso, es aprender a arrullar, es aprender también a cantar, porque gran parte de nosotras las mujeres es que nosotros somos las cuidadoras. Entonces cuando se habla de cuidadoras, se habla de esa transmisión oral que se le va a dar la continuidad a lo que yo aprendí a mis hijas, pero eso se hace en nuestro resguardo. Hoy en día es poco el espacio que tenemos para enseñarle ahí, porque nosotros ya vivimos en una casa donde no es el contexto nuestro, que es muy diferente a lo que vivíamos en el resguardo. Cuando no estamos viviendo en el resguardo, pues es ya la rutina que se da al estar nosotros desplazados aquí en Florencia, y es que los niños pues se levantan hasta con un menú diferente al que se da en un resguardo. Es una ruptura total de los alimentos tradicionales, porque nosotros tenemos, por ejemplo, a las 3 de la mañana ya los niños están bañando,
Y igualmente de esta manera me crié yo. A las 3 de la mañana me estaban ya en el río porque se estaba contando las historias, se estaban narrando, se estaba hablando el contacto que tenemos nosotros las comunidades indígenas con la naturaleza. A esa hora nos va a decir el río qué va a pasar en el día. El canto de los pájaros, el solo tocar la tierra, como la tierra nos está hablando de todo el tema que va a pasar en esos 8 días, y pues hacemos también el contacto con todos los animales, que en este momento es lo que nos rodea. Y resulta que ahora damos el otro cambio, que es estar en contexto de ciudad, se cambia totalmente. Es una ruptura grande que sufrimos porque ya pues no tenemos el contacto con el río. Entonces cuando no tenemos el contacto con el río, pues ya nos bañamos en una ducha, ya no nos comemos el juciro, y en la mañana ya nos tomamos un caldo de huevo. Entonces es un cambio grandísimo que se da. En este espacio la transmisión de saberes con mis hijas ha sido un espacio muy, ¿qué le digo yo?, ancestral nuestro. Nosotros en las tardes, en las noches tenemos nuestras charlas en lengua, tenemos nuestros cantos porque pues, cantamos también, y ha sido a través de los abuelos también, que en el tiempo que pues ahorita que estamos hablando de que hay un poco de paz para poder ir de un lado a otro, los abuelos han venido y las están fortaleciendo también en el tema de la cultura, de la lengua materna, en nuestras danzas. Las niñas están muy fortalecidas porque pues esa es nuestra forma de enseñar. La transmisión de saberes va de generación en generación, no va escrito, es algo que, por eso nosotros decimos que cuando muere un abuelo muere una Biblia. Es esa Biblia humana que va llevando los saberes, que también está a través de nosotros las mamás, que día a día en el quehacer que tenemos en la casa, pues también le vamos enseñando a ellas cómo se llama, y ellas también de pronto en la pronunciación, ¿no? Porque siempre no todos los pueblos hablan las 4 lenguas. Cada clan tiene una lengua diferente, entonces hemos estado también en estar fortaleciendo la lengua del mismo pueblo huiteco, pero desde otro clan. Entonces ha sido una transmisión de saberes muy fortalecida en la gente. Desde el Estado colombiano, ¿qué políticas públicas existen para la conservación de las lenguas? La normatividad en realidad es bastante amplia. Tenemos la Constitución Política de Colombia, el artículo 7, 8, 10 y 70. La Ley 21 de 1991, los artículos 4, 5 y 28. Luego la Ley 1381, la Ley 1381 de 2010, que dicta normas de reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Entonces, desde ese momento vemos allí un gran vacío, que la Constitución Política tuvo en cuenta la protección de las lenguas. Sin embargo, la normatividad, la ley, se hizo en 2010. A partir de allí, pues, también está la sentencia T025 y el auto 004 de 2009, que obliga al Estado colombiano a tomar acciones para evitar la extinción de los pueblos indígenas que están allí relacionados, y dentro de esa relación que está en esa sentencia están todos los 8 pueblos que viven o habitan acá en el territorio caqueteño. Las acciones que se han adelantado a nivel nacional
A nivel nacional, pues tenemos el plan de lenguas. En el plan de lenguas igualmente plantea la construcción del plan decenal de lenguas. Este plan decenal de lenguas debería estar construido 6 meses después de promulgada la ley. Sin embargo, hasta este momento el plan decenal de lenguas está en construcción. Probablemente para este año ya sea formalizado ese plan decenal de lenguas nativas. Entonces, en el momento en que esté formalizado, pues eso le va a dar, digamos, una exigencia para que las entidades territoriales actúen e inviertan recursos, que es el mayor inconveniente. A nivel departamental, tenemos la ordenanza 018 en noviembre de 2015, que implementa la política pública integral para los pueblos indígenas en el departamento del Caquetá. Es una decisión muy interesante la construcción de esa política pública. Se hizo en concertación con todos los pueblos indígenas, allí se definieron los lineamientos. Está proyectada para 15 años, de 2015 a 2025, y entre ellos están los lineamientos para la preservación y la conservación de la lengua nativa de los pueblos que están acá en Caquetá. Desde los pueblos indígenas, ¿qué se ha hecho? Desde las organizaciones y a nivel interno de cada pueblo, están también en la construcción del plan salvaguarda de su lengua. Entre estos, pues estamos con el plan salvaguarda de la lengua autóctona. Es un plan que está dividido en 3 capítulos: capítulo forencia, que tiene en cuenta pues las necesidades y los requerimientos de los pueblos de la comunidad que está desplazada acá en Florencia. El otro aspecto que contempla el plan salvaguarda autóctono es la población que está en Solano, y la otra población, el otro capítulo, es el capítulo Araraquara. Otra acción que han tomado los pueblos a nivel interno es la construcción de malocas. Procuran construir malocas, dada la significación que tiene para la conservación de la cultura y la lengua. Entonces se convierten estas malocas en unos nichos de conservación de la lengua, muy a pesar de las dificultades que tengan los adultos para transmitirle la lengua a los chicos, a las nuevas generaciones que ya se han educado. Algunos ya han nacido, muchos de ellos ya han nacido, porque la mayoría de los pueblos que están desplazados acá en Florencia, o por lo menos la población de todo, están desde el año 2000. Llegaron ellos ya con su lengua adquirida, y estando acá, formaron su familia, tuvieron sus niños, o los trajeron muy pequeños, pero los niños no tienen la mayor disposición para adquirir la lengua, para aprenderla, porque no le ven una salida comercial. Entonces, prefieren aprender a dominar de mejor manera la lengua castellana o el español. Otra debilidad que existe allí para la preservación y la conservación de la lengua es que no existen establecimientos educativos exclusivos para población indígena, sino que ellos deben asimilar y deben acudir a establecimientos educativos de población mayoritaria. ¿Qué preguntas tendrán? Lilia, yo sí tengo una duda de pronto. Usted, dentro de la investigación, aquí en Florencia, ¿qué tanta población huipota hay? Y ellos son los que están ubicados hacia arriba por el lado de la Maloca, o hay en diferentes partes de la ciudad que están ubicados. Sí, están ubicados en diferentes partes, en diferentes cabildos. Por ejemplo, hay unos en la Ciudadela, hay otros en Palo Quemado, en el asentamiento, allá por el lado del Hacha, en el recuerdo del Hacha. Hay otros en la calle de los Indios, que le llaman.
y los otros están arriba en el manantial. Hay 4 malocas. La maloca más reciente está en Palo Quemado. También hay otros en La Mochilero, que allá también hay otra maloca. Entonces ellos están dispersos, dispersos por toda la ciudad. Y se reúnen periódicamente para, pues como para tratar temas comunitarios. Pero de pronto en lo que usted vio, han perdido, digamos, su lengua materna o la han seguido difundiendo entre la misma comunidad. Sí, digamos, ellos hacen unos grandes esfuerzos por conservarla y entre esos esfuerzos está la construcción de las malocas. Si se tiene la maloca, pues se asegura tener el espacio de reunión de la familia o de amistades y allí van, se reúnen y mambean. En el mambeadero, pues entonces hay un cacique y él habla y cuenta sus narrativas en lengua huitoto y también pues los cuenta en castellano. Se celebran fiestas y esas fiestas pues tienen cantos y los cantos son en lengua huitoto. Entonces son espacios que se aprovechan como nichos de conservación de la lengua. Por eso esas malocas son bastante significativas y son bastante importantes para la preservación de su cultura. Bueno, gracias. Aquí hay una pregunta en el Facebook, pregunta Alexa Lozano, ¿cómo se hacen las traducción de palabras que no existen en la lengua huitoto? Palabras que no existen en la lengua huitoto, o sea, existen en el castellano y no existen en el huitoto, bueno, o sea, se dan los dos casos. El que exista en la lengua huitoto y que no se encuentre como la referencia para pasarlo al castellano. Igualmente que esté en castellano y no se pueda pasar al huitoto. Entonces, pues de ahí es que tenemos esa riqueza del lenguaje y no ocurre solamente con el huitoto, ocurre con todas las lenguas. Entonces, la palabra queda tal cual como está en la lengua en la que se ha promovido más. Por decir, en el lenguaje nuestro, en la lengua castellana o en el lenguaje español, tenemos esa riqueza porque muchas de las palabras que encontraron los colonos, cuando los colonizadores, hasta cuando llegaron los conquistadores, no encontraban la referencia para trasladarla al castellano. Hay muchas, por decir canoa. Canoa es una palabra aborigen, es una palabra indígena, y no encontraban cómo trasladarla al castellano. Entonces, tenemos esa palabra, canoa. La chicha. Muchas palabras que se me escapan ahora, pero pues de allí sale toda esa riqueza que tenemos. Aguacate. Entonces ellos escuchaban que los indígenas mencionaban algo, un objeto, y luego no sabían cómo llevarlo al castellano porque no había una palabra de referencia. Entonces se quedó así. Y tenemos muchísimas. Nuestro castellano colombiano pues está enriquecido por todas esas palabras que fueron adoptadas por las lenguas indígenas. Listo. Aquí hay otra pregunta en el chat de Juliet Zapata Ortiz. Debido a diversas situaciones de desplazamiento, hay chicos en instituciones educativas no étnicas. ¿Cómo ayudarlos a conservar su lengua desde la ciudad?
¿podría darnos un consejo para los profesores que no pertenecemos a ninguna comunidad? Muy bien, Juliet, me parece muy buena tu preocupación. Primero que todo, lo que yo recomiendo y que lo vivo desde que estoy trabajando con pueblos indígenas es el respeto. Es el respeto por los niños y también por los adultos. No discriminarlos al momento en el que ellos estén comunicándose en su propia lengua entre ellos mismos o que se quieran comunicar con otro niño en su propia lengua. Entonces ocurre mucho en los establecimientos educativos y en todas partes, hasta en las mismas instituciones públicas ocurre de que se burlan de la persona porque está hablando su lengua nativa. Lo vemos allí en el parque, lo vemos allí al frente de la alcaldía, cuando los enveran, hablan en su lengua, entonces no falta la persona que desafortunadamente ignora la riqueza que tiene al frente y se burla. Entonces es respetarles, apoyarles y buscar la manera de que sea acogido en su mismo entorno. Por decir, si tú eres docente y sabes que hay un niño indígena y que maneja algunas palabras indígenas, algunas palabras de la lengua que sea, acá en Florencia tenemos representaciones de los 8 pueblos: Nasa, Embera, Pijao, Misac, Inga, Huitoto, Coreguaje y Antojo. Entonces ellos probablemente en sus casas escuchen algunas palabras y van y las repiten en la escuela. Entonces yo pensaría que una buena alternativa para fortalecer eso es, por ejemplo, que tú le dejas una tarea al niño, o dejas una tarea para todos los niños. Se van a aprender, ¿qué te digo yo? Frase del Principito. Pero te estoy dando un ejemplo así a la loca, perdón. Le vas a poner una frase del Principito, entonces los niños la van a explicar en su lengua, en su español. La mayoría de los niños la van a explicar en español, entonces decirle al niño: tú que sabes tanto, que tienes ese lenguaje tan hermoso, por favor, queremos aprender, para que por favor tú no lo expliques en Huitoto o en Nasa o en Coreguaje, la lengua que sea del niño. Entonces eso hace que los niños respeten a ese niño y que ese niño se sienta orgulloso, que eso que él sabe, que esas palabras raras que todo el mundo le dice: usted está loco, usted está hablando de estupideces. Entonces, no, eso que el niño está hablando es una riqueza inmensamente grande que no dimensionamos lo grande que tiene ese niño y tenemos que fortalecerlo. Entonces, yo pensaría que sería una buena manera de ir culturizándonos e interculturalizándonos entre unos y otros. Entonces, este chico se ha sentido orgulloso de que tiene una tarea de: mamá, tengo que aprendérmela, tengo que explicarles a mis compañeros esta frase o este capítulo en mi lengua. Entonces, yo pienso que eso sería un buen comienzo, una buena motivación para que los niños y la familia en casa eh, se motiven para trasladar ese conocimiento y conservarlo. Mientras existe la posibilidad de que existan docentes semieducadores o sabedores de lengua que puedan fortalecer más esos procesos de adquisición y transmisión de las lenguas nativas. Bueno, Lidia, vamos con la última pregunta y ya para dar paso a la siguiente conferencia. De Jesús Anderson. Teniendo en cuenta la tradición oral del pueblo Huitoto, ¿qué alternativas se están utilizando para rescatar sus lenguas, teniendo en cuenta que contextos culturales y tradicionales como la chagra se están dejando a un lado debido a la urbanización y a la situación actual de nuestra sociedad? Sí, ese es el gran meollo del asunto, Jesús Anderson.
Ese es el gran meollo del asunto y la gran problemática que enfrentan las comunidades en el contexto urbano. Como pudimos apreciar, Luz Medellín nos explicaba la importancia de la charla, la importancia del río, de la piedra, de la madrugada, del desayuno, de cómo la mamá comparte con su hijo, se va para el río, le explica, le habla, mientras lo bañan, mientras caminan descalzos por la mañana en el río. Ya todo eso no lo tienen acá. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cómo se está haciendo? Y en parte algo que se está haciendo desde los pueblos indígenas, es las charlas en el Mambreadero, en las malocas que están construidas acá en Florencia. Eso es lo que yo te puedo decir hasta ahora, es lo que he podido aventurar en lo que estoy investigando. Y pues falta mucho de parte de las instituciones, de las entidades territoriales, para fortalecer esos procesos de oralidad. Porque se está haciendo sobre todo pues como muy con el esfuerzo de la misma comunidad indígena. Entonces, lo que ellos hacen es celebrar fiestas en las malocas, y como explicaba hace un rato, en las fiestas pues va incluido el canto. El canto es una manera de atraer hablantes, porque además de conocer la grafía de la lengua, es ese sentir de lo que tú estás viviendo, porque hay muchos sonidos que tienen significados y que no se sabe cómo escribirlos. Con el canto se logra eso, con el canto se logra expresión corporal, se logra se logran diversas formas expresivas que van más allá pues, de un lenguaje escrito. Entonces, sería eso lo que te puedo decir hasta el momento.